Sigue entrando gente. Bueno. ¿Qué hay? ¿Qué tal, chicos y chicas? Bueno, ya vamos 28 siendo. Lo normal es un poco más de 40, así que, bueno, hoy empezamos con habíamos dicho que íbamos a comentar lo que quisieran traer respecto de las macro news y además tenemos, cuando dejemos ese tema, en la medida que se presente, empezamos con una parte, creo que es la más importante de la materia, que es economías abiertas, ¿no? Con todos los temas que tienen que ver con el funcionamiento de la economía en vínculo con las otras economías nacionales. Creo que es la parte más valiosa del curso, la que viene ahora, ¿no? Y bueno, está el tema que veníamos hablando de globalización, que avanza o retrocede. Bueno, son etapas, ¿no? Pero bueno, con distintos grados de apertura comercial o financiera, toda esta parte de la materia es mucho más realista que lo que vimos hasta ahora, que es más concreta, más rápidamente aplicable a lo que pasa, y a las situaciones concretas que vivimos en nuestra época. Y bueno, eso también a pesar de que no se puede salir del país ni entrar, que está todo el mundo bloqueado y abroquelado y asustado y ni al vecino casi se lo saluda por la duda que se ponga a hablar. No sé, pero bueno, dejando de lado la coyuntura sanitaria, es la parte más útil, me parece a mí, de la materia. Bien, todavía no tengo una propuesta de trabajo práctico. Acabo de tomar hoy un examen online, en un curso básico de economía, el único curso básico que mantengo, que fue uno de los primeros donde tuve a cargo yo completamente un curso, y me llevó bastante trabajo porque tuve que hacer un tema para cada estudiante. No son pocos, es un grupo chiquito de 8 alumnos, pero bueno, tuve que preparar una pregunta para cada uno. Y bueno, lleva trabajo. Esto de dar la clase así a distancia, parece que no, pero lleva trabajo, ¿eh? Bueno, así que, a ver, ya somos 34, con las 3 y 6 minutos. Bueno, esa es la cosa. Y vamos a trabajar con un PowerPoint hoy, de la parte de economías abiertas, que incluye casi todos los temas de las economías abiertas. Bueno, pero digo, ya podríamos ir pensando si alguien trajo bajo la manga un comentario de lo que leyeron en Macro News. Yo tengo preparado otro Macro News, en realidad, que con este tema del examen de hoy no lo pude, lo tengo preparadísimo, solo basta mandarlo, pero no lo mandé. Parece que está resucitando el tema del ingreso universal. Esa idea que es vieja, la primera vez que se
planteó, creo que era a principios del siglo XIX. O sea, es una idea muy antigua la de darle un pago en moneda a cada ciudadano por el mero hecho de existir y ser mayor de edad. Y, y ahora, con el parate de la economía, parece como que es más interesante que antes, ¿no? Y quizás haya una intuición de formas transicionales, a pesar de que estamos en una economía de mercado, ese carácter dominante que tiende a asumir el Estado en ciertas situaciones sobre la economía, no de manera permanente, pero sí en ciertos momentos como ahora, donde claramente se ve que la política es más importante que la economía, ¿no? Eh, entonces, estas características de la economía mixta, de pronto ese rol de los bancos centrales emitiendo y pagando y manteniendo vivas a las empresas que de otra manera quebrarían, con el respectivo arrastre de muertos civiles por la desocupación, ¿no? De pronto surgen esta clase de ideas como la del ingreso básico o ingreso universal, una mensualidad para cada ciudadano, independientemente de su contribución a la sociedad. Y se reflotó porque en Finlandia, hubo varios experimentos, pero en Finlandia hubo uno muy importante y terminó. Ya creo que les dejaron de pagar a la gente, ¿no? Eso no lo pesqué bien todavía. Pero tengo el informe, el documento completo que publicó el gobierno finlandés sobre el tema. No lo leí, lo encontré hoy. Yo lo que les iba a pasar es un artículo de una newsletter de New York Times sobre esto, que es bastante sintético y plantea lo esencial de la cuestión. Bueno, ¿quién pone la plata y quién trabaja, che? Tommy, la cosa no es tanto la plata, sino que haya producción, ¿no? Porque si no, mucha plata sin producción es como un tesoro en el desierto, te morís de sed igual. Sí, es todo un tema. Pero bueno, son esas cosas que a la gente de pronto se le ocurren y que no tienen nada que ver con el sistema vigente, digamos. En realidad las jubilaciones el sistema jubilatorio fue una avanzada también, digamos, de redistribución de los ingresos, de que hubiera gente que vivía teniendo un ingreso que no generó. Claro, es un ahorro, ¿no? Hipotéticamente corresponde a una contribución que se hizo. Pero como es vitalicio y es independiente digamos, de las contribuciones presentes, ya tiende a acercarse a un fenómeno, digamos, más socialista que de mercado, ¿no? Más de repartir al que lo necesita y que cada cual aporte lo que pueda. A ver qué dice acá. En la Argentina lo están considerando, sí, los que plantearon esto son los de la CTA hace mucho, pero mucho tiempo, mucho. Mirá, diría, no sé, por ahí el año 2000. No, tanto no. Por ahí el año 2003, 2004, quizás. Pero es memoria, no es documentación lo que digo, ¿no? Va a terminar con una gran crisis del sistema jubilatorio. Ya lo decía Trump en los 90, la peor crisis de la historia va a salir de ahí. Bueno, ¿viste? Con la del coronavirus le ganamos.
Ya le mataron el punto. Es muy difícil encontrar una crisis económica como la actual, absolutamente concertada y, y de alguna manera planificada, de alguna manera, ¿no? A través de los criterios de, bueno, este sector es más importante, hay que poner, tiene que funcionar, lo que es comida, por supuesto. Eh, Así que ya lo que dijera Trump del sistema jubilatorio, claro, en realidad el mal que tiene el sistema jubilatorio es el déficit fiscal, porque la gente puso la plata, Tommy, ¿entendés? O sea, la gente estuvo poniendo plata muchos años, no solo los 30 mínimos para jubilarse. Eh, la mayoría de la gente trabajó más de eso y aportó más que esos 30 años, mucho más a veces. Y sin embargo, el Estado ¡blup! se lo, se lo llevó, lo usó. Por esto de dejar a todos contentos, ¿no? Que es lo que da lugar al endeudamiento, y cuando el endeudamiento ya se hace difícil o se encarece mucho, entonces, bueno, en realidad el endeudamiento viene cuando sacarle plata a los jubilados ya no se puede o no es tan negocio. Pero históricamente fue así. A los jubilados siempre se los robó desde el Estado, en la Argentina, por lo menos es lo único que conozco. Me imagino que no debe ser el único lugar, porque todos estos comportamientos son bastante generalizados, ¿no? Y los jubilados, me acuerdo perfectamente. Tardaban en cobrar o no sabían cuándo les pagaban. Alguien se jubilaba y hasta que cobraba el primer haber pasaba muchísimo tiempo. Era una cosa terrorífica. Y luego, ¿de qué depende tu jubilación? ¿De lo que aportaste? No, depende de la plata que haya para repartir. Esa es la realidad de la cosa. Entonces, digamos, ahí el concepto de ahorro se desvirtúa, para variar, y termina pasando lo mismo que con otros aspectos del ahorro, que es que la gente evade, no cumple. Se trata de aportar lo menos posible, total, al final te pagan chirolas, ¿no? Entonces la gente lo evade la jubilación, paga sus obligaciones eh, con ANSES. Eh, Trata de arreglar una parte en negro con el patrón para que el patrón se ahorre también la jubilación y el empleado se lleva un poquito más de plata a la casa. O sea, en realidad la credibilidad es un activo para que funcione el mercado, el sistema de mercado. Si no hay credibilidad, ¿no? No hay futuro. Entonces, los comportamientos dentro de una sociedad libre, así como es la que requiere el mercado, se vuelven tremendamente contrarios al interés común, y en última instancia es como eso de escupir para arriba, o sea, termina el mismo que aprovechó unos pesitos más por la parte en negro, termina siendo un pobre infeliz que depende de los hijos, porque lo que aportó él y lo que hicieron todos los que hizo él, lo que hicieron todos los que hicieron lo mismo que él, no, no permitieron, ni siguen permitiendo, porque los efectos son imitación, ¿no? Digamos, las nuevas generaciones hacen lo mismo o peor de lo que hicieron los viejos. Entonces la cosa se vuelve vidriosa, y sobrevivir en la vejez no está garantizado. Los servicios sociales, los servicios médicos son, a veces son muy malos, y uno conoce la capital, se imaginan el interior, ¿no? Formosa, Chaco, se imaginan las provincias pobres, digo, ¿no? Catamarca. Eh, entonces es un círculo vicioso, donde todos somos un poco responsables, ¿no? A ver qué dice Jay.
En China los chicos deben cuidar obligatoriamente a sus padres cuando sean mayores. ¿Qué tal? Se respetan las tradiciones. Vos sabés, muchacha y los todos, ¿no? Que hay una película muy linda de Clint Eastwood que se llama no sé cuánto Torino. Es un Torino el auto, ¿no? Y es un hombre ya jubilado, pero todavía muy entero, ¿no? Clint Eastwood, ¿no? Que fallece la esposa, Gran Torino, tal cual, Celine, gracias. Fallece la esposa y se queda solo, y entonces los hijos, más pensando en aprovechar la vivienda del padre que en hacerle un favor, lo quieren llevar a un geriátrico. Entonces los echa casi a patadas, ¿no? Y este hombre estaba muy angustiado porque en su barrio se había llenado de orientales, de inmigrantes del sudeste asiático, vietnamitas, tailandeses, supongo que también habría chinos del continente, chinos de Taiwán, de Hong Kong. Bueno, la cosa es que este hombre los sentía una repelencia porque el barrio se le abarató, digamos, la propiedad se abarató. Ya no era un barrio de clase media blanca, sino que era un barrio de inmigrantes. Y bueno, el tipo no los bancaba. Hasta que de pronto pasan cosas, no les voy a contar toda la película, pero realmente vale la pena verla. Es muy buena, muy, muy buena, como casi todas las películas de Clint Eastwood, y especialmente las que dirige él. Y bueno, el hecho es que entra en conocimiento de los vecinos de al lado, con los cuales no se bancaba. Que la quiere verla ya. Bueno, ahora la ponemos, busco en Netflix a ver si todavía está. Bien, entonces entra en conocimiento con la gente de al lado, que realmente no me acuerdo si eran vietnamitas, no está claro, o no está claro qué eran. Me parece que eran, bueno, no importa. Entonces, después de su ruptura con los hijos, y de darse cuenta el valor que él tenía, el valor que él tenía para sus hijos, muy escaso. Sí, tengo idea, Pedro, de algunas, pero vamos a ver, depende cómo vayamos con todos los temas, pero hay películas muy buenas en Netflix que de temas económicos que vale la pena ver, o por lo menos partes, ¿no? Entonces, al entrar a la casa de al lado, cuando ya tiene una mejor relación, el tipo se sorprende, ve cómo los ancianos son el centro de la reunión, en un cumpleaños, ¿no? Los adolescentes atentos a todo lo que necesitan los mayores, y especialmente los más viejos. Bueno, el tipo entraba en otro planeta, ¿no? En un planeta al cual era un planeta más querible que el propio, ¿no? Y está esto del respeto a los mayores en Oriente, que por suerte todavía no se les disolvió. Aunque les digo la verdad, el mercado y la lucha por la vida en condiciones de mercado termina disolviendo esas buenas tradiciones, ¿no? Esa es la verdad, es esa. O sea, el afán de lucro y el temor el temor a perder lo que uno tiene hace que los valores primarios, los que tienen que ver con la vida, con la cultura, con los padres, etcétera, con los hermanos, ¿no? Eso se disuelve, tiende a disolverse. Y aparte, a veces se confunde con el progreso, ¿no? Parecería que parte del progreso es eso.
Bueno, Celín, la vamos a buscar en de alguna otra fuente, no te preocupes, ya va a aparecer. Ahora hay muchos servicios de streaming, así que alguien tiene que averiguar y un buen día la colgamos acá en el Skype empresarial. Eh, Bien, bueno, o sea que el progreso tiene sus dos caras siempre, ¿no? Ojalá que en China dure mucho esto, que puedan conservar esas tradiciones, porque aparte, digamos, ese grado de respeto a la sabiduría que dan los años, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo, etcétera, ese tipo de ideas, de que los viejos tienen algo para aportar, es un factor muy importante para que los jóvenes no hagan macanas. Eso es importante, porque cuando uno es joven hace despelotes, comete errores gravísimos a veces, y bueno, que después uno lo paga de grande, ¿no? Y a veces también de joven, desgraciadamente. Entonces, bueno, ¿qué va a ser? Es como si ustedes ahora tuvieran un profesor recién recibido o más o menos, ¿no? Es indudable que lo que les puede transmitir, aún de los temas específicos, es mucho más un esqueleto de la realidad que la realidad que uno aprende por la experiencia y que entonces puede transmitir. Claro que siempre es preferible ser joven, ¿no? Este, en la parte física, que uno no tiene problema de ciático, de nervio ciático, o bueno, esas cosas. Pero por todo lo demás, les aseguro que la madurez es muy linda eh, para, para una persona que está ubicada, ¿no? Más o menos normal, digamos, común y corriente. Porque uno se puede organizar la vida con mucho más perspectiva. Puede saber lo que quiere. ¿Saben lo importante que es saber lo que uno quiere? Bueno, basta, basta. Eh, Gracias por el dato, Xi Jin, y ahora empezamos a ver si alguien quiere comentar algo de los macronews. Si no, no importa y pasamos a economías abiertas. ¿Eh? Nadie quiere decir nada. ¿Cómo va a ser Alemania? Y ahí dice, en el texto, yo no sé, ese texto lo saqué de una consultora, la consultora de un banco holandés que suelo tener lindos informes breves, ¿no? Y ahí dice que una posibilidad es que el Tribunal Constitucional plantee esto, pero luego esperando que el Banco Central Europeo diga algo que sirva para acomodarse a lo que plantea la Corte Constitucional y acerca del problema que era que las medidas del Banco Central Europeo terminaban afectando la soberanía de la política monetaria alemana por la enorme emisión de euros que están haciendo y que piensan hacer. Bueno, eso sería el punto, ¿no? La solución fácil, digamos, que la Christine Lagarde, nuestra ex eh, prestamista en el FMI, ahora pasó se fue al Banco Central Europeo, se apuró antes que Argentina entrara en default y bueno, ahí están haciendo una política recontra expansiva. En un momento ella puso algunos reparos, me parece que más bien para quedar bien con Alemania que otra cosa, que siempre es más prudente desde el punto de vista expansivo. Alemania, por ejemplo, también con esta señora, con la misma primera ministra,
tenían, en la época de la crisis, tenían una política para nada expansiva, porque ellos estaban bien, la economía alemana estaba bien, y entonces, o sea, le había afectado poco la crisis, digamos, y no querían demasiado estímulo ni nada, ¿no? Fiscal. Podrían haber dado estímulo fiscal para, en el contexto de la crisis, reducir el aumento del desempleo, de la 2008-2009, acuérdense, no estoy hablando de ahora. Pero no quisieron saber nada. Entonces, los yanquis criticaban el egoísmo de Alemania de no hacer una política fiscal expansiva cuando toda Europa estaba mal, digamos, había muchos países de Europa que estaban jorobadísimos. Así que Alemania siempre fue muy, incluso más, el Banco Central Europeo en la primera etapa de la crisis declaró que no iban a, hacer política, a bajar la tasa de interés, que ellos mantenían la tasa de interés. Después la tuvieron que bajar. Y después lo echaron al que estaba y pusieron a un Tano, antes de Lagarde, y bueno, el Tano hizo todo lo que tenía que hacer para salvar a las empresas griegas y italianas y españolas y portuguesas, ¿no? Emitió todo lo que le pareció, porque cambió la actitud de los gobiernos europeos hacia el Banco Central Europeo. Entonces, este planteo de la Corte Constitucional de Alemania es un poco continuidad de esta tendencia prudente, austera del Estado alemán en cuanto a no incurrir en déficit fiscal para grandes, ¿no? Ellos tienen a veces un déficit fiscal del medio punto o un superávit fiscal de medio punto del PBI, pero siempre trabajan con la menor intervención posible. Y bueno, si el Lagarde les promete a través de algún nuevo informe, un ayornamiento de las directivas y de política monetaria, que haga potable para los alemanes y para que critican la desmesura expansiva, tanto fiscal como monetaria. Si hace eso, es probable que la Corte Constitucional de Alemania se quede tranquila, digamos, se dé por conforme. Pero bueno, también podría ser que la sigan, ¿no? Y que digan, no, esto no nos gusta, esto va en contra de la soberanía alemana, ¿no? Y ahí se arma el despelote, porque ¿qué es la zona euro sin Alemania, ¿no? Es poco más que el Mercosur, muy poco. Alemania es clave ahí, es vital para que tenga sentido la zona euro. Bueno, a ver qué me decían por acá, gran intervención en contra del Banco Central Europeo, ¿qué va a pasar? Pero no es la primera, fíjate que yo le puse puntos suspensivos para no desgastarlos con historia, pero hubo muchos planteos de ellos en la última década. ¿Qué va a pasar si los bonistas no aceptan la oferta del gobierno el 22? Seguirán negociando, todo puede ser, ¿viste? Es como una pelea conyugal donde alguien dice, bueno, basta, yo me voy, pero se queda discutiendo. Y, ¿no? O se va a dar una vuelta, espera, lo piensa un poco, bueno, qué sé yo, son esas cosas, se está negociando, no se puede saber, no, uno no puede ponerse totalmente en la cabeza de los actores de una cosa así. Probablemente algunos acepten, es lo más probable, ¿no? Que prefieran agarrar un bono ahora, por más que valga menos en el mercado, esperan 1 o 2 años y lo venden.
y recuperaron una buena parte del dinero. Otros que no tengan apuro o cuyo negocio tenga una fuerte dotación de abogados bien relacionados, esos van a decir que no. Pero es una opinión así, muy por encima. Yo no lo sigo en detalle todo el proceso así, el día a día. No, le dedico un poco más de tiempo a otros aspectos de la noticia. Miro los títulos, miro un poquito como la noticia, el encabezado y lo que sigue, pero no estoy en el tema realmente, ni tampoco tengo a alguien que me diga la posta, porque viste, en esas cosas que vos, que son tan reservadas de las dos partes y lo que se conoce es puro fuego de artificio, ¿viste? Entonces es como que medio desgastante perder el tiempo leyendo una página entera todos los días de cosas que mañana ya no sirven. No sé, es mi economía de la lectura, digamos. Y prefiero priorizar otras noticias que me aportan más. Y eso lo voy siguiendo así muy por encima. Total, yo no puedo influir en nada en la cuestión. Y respecto de lo que puede impactar ya impactó bastante, ¿no? Ya impactó bastante. Y como que malas noticias hubo muchas ya. Parecería ser que para la Argentina, en terreno financiero, las cosas no están, ya tocaron fondo, ¿no? La bolsa acompañó un poco, cayó y está acompañando al dólar, ¿no? Las depreciaciones del paralelo, de los paralelos, aunque algunos son legales, otros no tanto. Y quiero decir, en la Argentina ahora después puede volver a bajar si baja Wall Street, que era mi idea, ¿no? Mi idea es que tiene que seguir bajando Estados Unidos, salvo que el Remdesivir, ese antiviral que parece ser que nunca sirvió para nada. No sé si leyeron, alguien leyó el artículo de Walter Graciano en ámbito financiero. Ese se los tengo que pasar el link. Les tengo que pasar el link. Bueno, salvo que una actualización de ese antiviral, que es lo que se está intentando, termine siendo un remedio eficaz para el tema del coronavirus, con lo cual las bolsas tendrían que recuperar fuerte, ¿no? Cosa que me parece que está en el espíritu de las subas de los últimos días allá en Wall Street. Ahora, si se demuestra que el Remdesivir no sirve para nada, ahí otra vez boom para abajo rápidamente, ¿no? Y bueno, así es la vida, Tommy. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo de las macro news viejas, nuevas o la que sea? Si no, empezamos con economía abierta. Ah, bueno, felicitaciones. Bien, bien, Tommy. Te estás por poner la consultora ya. Bueno, si nadie quiere decir nada más, entonces pasamos a economías abiertas. Oh, oh, tengo dos abiertos. ¡Qué macana! Ah, es que no son dos abiertos. Es uno solo que se desdobla cuando uno le pone pantalla completa. Ahora entiendo. Vamos a ver cómo funciona con pantalla completa. A ver si lo toma el programa este. A ver, a ver. Bien, vamos a compartir esto.
Ah, pero no se quedó con pantalla completa. Bueno, empezamos con el comercio internacional. Ustedes, ahora voy a salir de esta posición, ¿no? Pero quisiera saber si ustedes recién vieron a ver, esto que aparece ahora, ¿no? Comercio internacional, motivos para que exista el comercio. ¿Alguien vio eso? Bien. Ahora lo siguen viendo. Se fue. Ok. Bien. Les voy a pedir una cosa. Yo para trabajar con la pantalla completa, eh, me parece que les conviene a ustedes. Voy a tener que tapar la pantalla del programa de videoconferencia. Entonces, cuando alguien me quiera decir algo, empiece, conecte su micrófono y me habla porque no voy a poder ver el chat. Bueno, el comercio interno, empezamos por el comercio internacional, una cosa muy básica. Así que si en algún momento no ven los slides, me avisan. Yo a ustedes ya no los veo. Eh, Muy básico. ¿Por qué hay comercio internacional? Es como decir por qué hay comercio, ¿no? Casi. A nivel nacional es lo mismo que a nivel internacional, por qué hay comercio. Pero bueno, hay comercio porque hay diferentes recursos en cada país. Hay diferencias que son regionales en cuanto a la minería, el petróleo, la existencia de tierras fértiles en zona húmeda, porque lo cual afecta a las condiciones de producción. Después, un tema con las economías de escala. O sea, imagínense eh, las fábricas de microchips y de discos rígidos. ¿Por qué son tan pocas a nivel mundial? Son pocas porque eh, necesita una escala muy grande o sea, se desarrollaron algunas con una escala muy grande sobre la base de investigación y desarrollo también importante, y ya son tan grandes que es muy difícil competir. Quizás en algún momento se abra mucho más el mercado, de hecho al principio era un monopolio y algo de competencia hay, pero en el futuro quizás esto cambie, pero en principio trabajar con economías de escala, que es lo que impide que haya mucha competencia, porque ya son muy grandes los que están, eh, abarata los costos, ¿no? Eh, Produciendo en una enorme magnitud, en este caso por lo menos, en general en la industria manufacturera, se pueden hacer ahorros importantes de costos. Que incluyen todo, no solamente los costos directos de producción, sino también la parte financiera. No es lo mismo prestarle plata este, a, a una empresa que fabrica galletitas en la Argentina y que no es ni Bagley ni Terrabusi, ¿no? Una empresa pyme, no es lo mismo prestarle una pyme que prestarle a IBM. Entonces también uno consigue crédito más barato, etcétera. Tiene un estudio de abogados terribles que lo salvan de todas las matufias. Digamos, en la manufactura con economía de escala funciona produce muchos ahorros, ¿no? Entonces, este es otro aspecto por el cual conviene tener más clientes afuera, no solo dentro del país, para aprovechar esas economías, esos ahorros que me permite una producción grande. Bien, bueno, y por último, obviamente los gustos de la gente, ¿no? Eh, los dátiles, este, los higos de Esmirna, eso hay que importarlo mayormente, ¿no?
Algunas cosas se sustituyeron. Creo que hay producción acá de dátiles, pero, y por supuesto de higos, yo tengo higueras, pero no es lo mismo, ¿no? Y bueno, y así todo, qué sé yo, el corte italiano de la ropa de hombre, todas esas cosas. De pronto los autos, bueno. Eh, entonces, bueno, todo eso hace que haya interés creado en el comercio internacional. Bueno, y acá entramos mmm, a un tema que es viejo. Uno lo puede deducir del libro de David Ricardo, que es de 1838, 40, y que completa con la teoría de las ventajas comparativas, o el principio de las ventajas comparativas, completa la parte por el lado internacional, la obra de Adam Smith. Adam Smith fue un ideólogo del liberalismo económico a nivel nacional. David Ricardo, con la teoría, con el principio de las ventajas comparativas, lo que hace es, parece que hay alguien que, no. Chicos, acuérdense que tienen que hablar para que yo interrumpa y pueda incorporar el aporte de ustedes. David Ricardo lo que hace es, digamos, generalizar esa ventaja del comercio para la economía, para el crecimiento económico, para el consumidor, la generaliza a escala internacional. O sea, él lo que hace es, no de una manera sistemática, es bastante molesto leer el libro de David Ricardo, les aseguro. En una época yo intenté ponerlo como, algunas partes ponerlas como material para de clase, ¿no? Pero no hubo caso, era como trabajar sobre, hacer esculturas sobre piedra, ¿no? El tipo escribe de una manera un poco pesada, y más que Marx, incluso diría un poco desordenada. Bueno, la cosa es que él demuestra que el comercio internacional es beneficioso para todos los participantes. No es una demostración muy rigurosa. Yo estuve viendo de nuevo toda esa parte hace ya unos años y, digamos, está mucho mejor presentada en algunos libros nuevos, digamos, de autores más modernos. Pero bueno, la cosa es que para entender este principio de las ventajas comparativas hay que conceptualizar un poco, porque David Ricardo no lo hizo conceptualizando y diciendo, bueno, esto, tal cosa, ¿no? Bien. No hay un capítulo que diga ventajas comparativas, no hay, o principios, sino que son deducciones de los lectores de Ricardo que pescaron la idea de Ricardo y le dieron más forma, ¿no? Bueno, yo hice lo mismo con respecto a no solo al texto de Ricardo, sino a los textos que para los estudiantes presentan este tema. Yo hice una presentación un poco, me parece a mí, más ayornada y dicho sea de paso, comprensible de este tema. Cuando yo lo explicaba hace muchos años sobre la base de los textos, costaba que la gente abstraiga cosas. En cambio ahora me parece que ustedes deberían entenderlo un poco mejor, aunque no es algo así que sale al toque, ¿no? Bien, hay que pensarlo, estar atentos. Bueno, entonces vamos a definir algunos términos. Empezaron a picar los ojos. Uno de los conceptos es ventaja absoluta. Cuando un producto o una industria, los productos de una industria,
tienen ventaja absoluta sobre otra, para exportar. Ventaja absoluta externa, ventaja absoluta para exportar. Bueno, cuando los precios con el tipo de cambio vigente en ese momento son más baratos que los del competidor extranjero. Sencillo. Es igual que en el barrio, ¿no? ¿Cuál es la verdulería que tiene ventaja absoluta y la que vende más barato? Bien. Ahora acá yo puse una industria tiene ventaja absoluta sobre otra. Acá está pensando ya, yo estoy planteando un tema de ver en cada país qué industria tiene ventajas y cuál no. Entonces, la ventaja absoluta es fácil. Es vender más barato que el competidor extranjero. ¿Y qué ventaja comparativa? Bueno, es un poquito más complicado. Uno puede no tener ventajas absolutas en nada, un país puede no tener ventaja absoluta en nada. En todo es más caro, todo lo fabrica más caro, todo lo vende, al exterior no lo puede vender porque es todo más caro. Pero en ese país, que es el más ineficiente en todo, hay una gradación de ineficiencias. No todo el mundo es igualmente ineficiente. No todas las industrias son igualmente ineficientes. Hay algunas que son menos ineficientes que otras. Entonces, esas serían las industrias cuya desventaja absoluta es menor. Entonces tiene ventaja comparativa. Comparativa a las otras industrias del país que tienen una desventaja absoluta mayor. Están más lejos de alcanzar esos precios tan baratos del producto en el mercado mundial. Solo pueden vender en el mercado interno y venden caro, digamos, con protección del gobierno, etc. Bueno, entonces, si hubiera una ventaja absoluta, la ventaja comparativa la tendrían las industrias que tienen mayor ventaja absoluta, ¿no? Respecto de las que tienen menos ventaja absoluta. Esa menor ventaja absoluta en algún momento podría significar que esa industria desaparezca en ese país, ¿no? Me parece que hay alguien que quiso decir algo. No, me pareció que ahora estaba compartiendo el archivo. Bien. Esto me voy un poco, salgo de acá. ¿Ves? Pedro, pedí que hablaran, que usaran el micrófono, porque yo no me entero cuando escriben. Bueno, Pedro dice, ¿sería cuando es más caro que lo exportado, pero más barato que ciertos nacionales? Más barato que lo importado, diría yo. Tenés ventaja absoluta cuando vendés más barato que el mismo producto en el otro país. Y por supuesto, si vos sos más barato, vendés el producto más barato y de igual calidad, ¿para qué van a importar nada, ¿no? Igual puede ser. Me acuerdo en los 90 acá había agua de muy buena calidad en los supermercados, pero como no estaba tanto más cara, pero era más cara, traían agua Perrier de Francia. Teníamos agua mineral Perrier. Bien. Bueno, Emiliano dice, creo que hace referencia a la ventaja comparativa. Veamos de vuelta la cosa. Yo no tengo claro qué es lo que estás planteando. A ver, Emiliano,
¿Qué quiere decir que su desventaja absoluta es menor? En el caso que no haya ventaja absoluta en nada. Quiere decir que haya una desventaja absoluta menor que la que tiene, por ejemplo, en la Argentina, la industria del cuero. Bueno, la industria del cuero tiene ventajas absolutas. Pero, y yo iba a decir, la industria del cuero tiene ventaja absoluta, pero la del calzado anda rateando. Por ahí un poco tiene como para exportar, pero no a cualquier lado. Ahora, cuando un sector, por ejemplo, a ver qué podría ser el sector, alguna rama de la metalmecánica. Algunas, o más precisamente, algunas autopartes, ¿no? De pronto tenemos determinados rubros de los autopartistas que las empresas, si los mantienen, es por convenios con el gobierno para porcentaje de componente nacional, pero que en realidad a empresas automotrices terminales les convendría importarlas y no comprarlas acá, ¿no? Bueno, entonces digamos que dentro del espectro de los autopartistas, supongamos, esto no es verdad, pero supongamos que todos venden un poco más caro que lo que sería importar ese mismo producto. Todos tienen una desventaja absoluta, con respecto a Brasil, pongámosle. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que todos son igualmente, digamos, caros los autopartistas locales. No, algunos son más caros que otros. Algunos tienen más desventaja que otros. Esa es la idea. Entonces, para abreviar este tema de la comprensión de lo que dije antes, imagínense, muchachos, ¿qué pasaría si hay una devaluación? ¿No? Una devaluación importante. Bueno, que los que tienen una ventaja absoluta menor, una desventaja absoluta menor, quizás salgan a flote, puedan respirar y competir con una buena devaluación, lógico. Pero otros autopartistas van a quedar igual, aunque la devaluación les hace estar más cerca de la superficie y del aire, quizás no les alcance. Necesitan protección o necesitan algún convenio. ¿Entienden? Ahora, el que el agua le llegaba por acá y no podía respirar, de pronto una devaluación, ¡prum!, lo deja respirando y exportando. Entonces, ese sería el caso en que la desventaja absoluta es menor. ¿Lo pescaron ahora? No. El precio que importa es el precio en moneda extranjera, que es el dólar, el precio al cual se cotizan las mercaderías en el comercio internacional para Occidente. Bien, Zoe. Y yo tengo que, los precios en pesos los tengo que convertir a dólares para saber si soy competitivo o no. Y compararlo con mi competidor extranjero. Entonces, si yo hoy en algunos rubros, por ejemplo, tengo una desventaja, pongámosle, qué sé yo, no sé, cajas de cambio, el de los autos, tengo una desventaja, pero estoy muy cerquita, ¿no? De poder competir, me falta muy poco. Con una devaluación del 20%, ¡pum!, ya estoy. ¿Entienden? Entonces, ese que tiene desventaja absoluta, menor, ve muy fácil, muy próxima a la posibilidad de exportar. Necesita que haya una devaluación.
Y en cambio, el que está más lejos de los precios internacionales en dólares, a ese le va a costar mucho. Cuando fue el 2002, que hubo la ruptura de la convertibilidad y la liberación del cambio por un tiempo, hasta abril, llegó a 4 pesos por dólar, pasó de 1 peso a 4 entre enero y abril, el dólar, o sea, se cuadruplicó en 4 meses y luego bajó 1 peso. Se estabilizó en 1 peso por muchos años, varios años. En ese momento, cualquier cosa casi cualquier cosa era competitiva. ¿Se dan cuenta? Porque hubo una devaluación terrible. El dólar se multiplicó por 4 y los precios por 1,4. Obvio que tenemos que ser competitivos con una diferencia así. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, de todas maneras no se exportó de todo. Se exportaron cosas que tenían visos de que los empresarios podían hacer el esfuerzo de viajar, de contactarse, etcétera. Eso lleva mucha plata, ¿no? Entre pitos y flautas se gasta mucha plata que para un micro, un pyme, puede no tenerla. Y todo en dólares hay que gastarlo para recorrer y bueno. Pero los que veían futuro, que aunque el dólar, aunque la inflación aumentara, cerrando la brecha que había abierto con el dólar en 2002, los precios locales con el tipo de cambio, bueno, igual iban a poder apostar a sostenerse, aún con un dólar corregido por precios no tan alto. Bueno, ¿algo más me quieren plantear de este tema? ¿Alguna vuelta de tuerca de lo que hablamos? Bien. Seguimos ahora entonces con el concepto de ventaja comparativa. Una industria de un país comparada con otra industria del mismo país tiene ventaja comparativa cuando su desventaja absoluta es menor o su ventaja absoluta es mayor. A eso llamamos ventaja comparativa. Bueno, lean esto. Lean ustedes, despacito. ¿Qué significa que un país tenga ventajas comparativas en algunos productos? Leanlo, yo me voy a buscar un vaso de soda. Bien. Bueno, hay dos primeros párrafos. Esos dos primeros párrafos dicen lo que más o menos ya les fui diciendo. Ahora, lo que viene después es otra etapa del análisis. Hasta ahora teníamos una situación de economía cerrada, comparando con los que podría ser una economía cerrada, comparando los precios con los locales con los precios internacionales. ¿Qué pasaría
si se produce el intercambio y hubiera desnivel entre, pongámosle, entre dos países que no tenían negociación, que tenían economías cerradas, pongámosle Brasil y Argentina. Dos países que de pronto liberan de barreras aduaneras y liberan el comercio entre ambos. Entonces, ¿qué pasaría? En el esquema de David Ricardo, esto se piensa con oro, porque la moneda del comercio internacional en la época de Ricardo era el oro, o la cantidad de libras esterlinas que podían representar cierta cantidad de oro. Y esas libras esterlinas se pensaban respaldadas por oro. Entonces, se abre el comercio y supongamos que uno de los dos países es más eficiente en todo. Tiene más ventajas absolutas, tiene ventaja absoluta en todos los rubros. Que son los dos casos, es el caso extremo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Si se abre el comercio, el país menos eficiente va a querer, los consumidores van a querer comprar todo importado, que es más barato, suponiendo que no hay costo de flete. Y si el país menos eficiente se dedica solamente a consumir y no puede vender nada, no solamente no le puede vender nada al otro país, sino que no le puede vender nada a su propia gente, porque todo lo compran importado, la gente va a gastar el dinero que tiene y ese dinero se va a ir al otro país. O sea, estaba acá, las mercaderías vinieron para acá, pero el dinero se fue para allá. En época de Ricardo, el oro o las libras esterlinas, actualmente el dólar. Si fueran los dos únicos países del planeta con estas características y abren su comercio, habría en el país más, digamos, atrasado, el menos eficiente, se habría quedado sin oro, libras o dólares, se habría quedado sin nada de moneda de intercambio internacional. ¿Por qué? Porque se lo habría utilizado para pagarle al otro, que es el eficiente, que a su vez se llenó de dólares o libras u oro, como ustedes quieran. Quiere decir que digamos el dólar directamente, el dólar está abundando en el país más eficiente, pero escasea de manera absoluta en el país más ineficiente. Y ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con esta situación? En el país más ineficiente, la escasez del dólar, de dólares, hace que el precio del dólar suba. Hay devaluación. ¿Qué quiere decir esta devaluación? Que el dólar vale más que antes en términos de los precios de los productos internos medidos en la moneda local. No hay dólares, el que quiere dólares lo tiene que pagar muy caro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el que tiene dólares en la mano, los de este país, el más eficiente, que quedaron con casi todos los dólares, las mercaderías del país más ineficiente se han abaratado milagrosamente. Por otro lado, digamos, en el país más eficiente, esa abundancia de dólares hizo que el dólar se abaratara. Más barato entonces le van a comprar las cosas al país menos eficiente. No solamente porque este devaluó, sino porque este se revaluó su moneda.
¿Me pueden seguir? Estoy tratando de seguir en parte el argumento de Ricardo. Que suele ser criticado porque se lo considera monetarista. Bueno, era una explicación monetarista del ajuste. Pero nosotros que vivimos en la Argentina sabemos qué importante que es una devaluación, porque a cada rato hay devaluaciones. ¿eh? Y sabemos que se hacen para estimular las exportaciones y frenar las importaciones y que haya más trabajo. Entonces el argumento, el tema de que si es monetarista o no es monetarista, no me afecta. Lo vemos todos los días. A ver, esperen un cachitito que me parece que hay gente que me sigue escribiendo a pesar de que le pedí que hable. Habrá inflación, dice Pedro, en el país importador. No. Acá no hablamos de inflación, ¿eh? No me metas la inflación porque no estoy hablando de inflación. En todo caso, va a haber inflación en dólares, medida en dólares, los precios en el país más eficiente, el que se llenó de dólares, como el dólar se abarató comparado con su moneda interna, sus precios se encarecieron medidos en dólares. O sea, en el país más eficiente hubo inflación en dólares. En moneda local, quizás también. Pero lo que es seguro es que hubo inflación en dólares. Digo quizás también porque ahora no solamente le venden a su mercado local, sino que le estuvieron vendiendo al otro mercado. ¿no? Entonces aumentó la demanda, podría haber perfectamente inflación, pero esto sería para el país más eficiente. La inflación, y la que me interesa es en dólares. Y en el país menos eficiente, lo que hubo seguramente es una deflación, porque nadie vende nada. Todos quieren comprarlo importado, entonces ¿quién va a producir? No hay demanda, les cayó completamente la demanda. Supongo que habrán bajado los precios, el que pudo, el que no cerró. Entonces hubo deflación probablemente en el país menos eficiente. Pero lo que es seguro es que hubo deflación en dólares, porque el dólar aumentó en ese país. ¿Lo ven? Cuando fue la devaluación del 2002, el salario de la convertibilidad, que estaba en $1.000, pasó rápidamente a $250 y después subió un poco a 333 cuando el dólar cayó a 3 pesos. Más claro, agua. Lo que no se podía exportar con un salario de $1.000, con un salario de 333 se exportaba seguro. O sea, hubo deflación en dólares. En el que devaluó. Había una crisis bárbara, un desempleo importante. El problema era el desempleo. La recesión era tan grande que en diciembre, por fin, después de 10 años, salvo un trimestre anterior, en el 2005, en 1995 creo, recién en 2001 volvió a haber un segundo trimestre de superávit de balanza de cuenta corriente, balanza de pago. A ver qué dicen acá. Por producto de la recesión, o sea, que en realidad la devaluación no fue por una cuestión del sector. A ver, la devaluación no fue por un problema de que no había equilibrio en el comercio exterior. No, el problema de la devaluación fue porque la gente no tenía trabajo.
¿no? A ver qué dice Olvis. Entonces, al final, el país menos competitivo vuelve, como sus precios bajan por la devaluación, empieza a tener ventajas competitivas. Digamos, ahí metiste una palabra que está intermedia entre ventaja absoluta y ventaja comparativa. Pero sí, vuelve a poder competir. Antes no podía competir con nadie. Está bien, la idea es correcta. El término se me vuelve confuso, tené cuidado. Porque en verdad, depender de una devaluación para poder exportar no es un gran mérito, ¿no? Entonces, cuando uno tiene méritos que no se ganó por sus propios medios, la gloria puede durar muy poco. A ver qué más dijeron. Igual en este caso es solo para los productos nacionales. O sea, compite localmente. No, la idea es la competencia exterior siempre, ¿eh? Ojo. La idea siempre es para ver si vos sos competitivo con los mismos productos del otro país. Ahora, es cierto que algunas se llama ventajas comparativas en el sentido de que esta rama industrial puede exportar cuando devalúen, pero la otra no. Entonces tienen ventaja comparativa con esta rama, con esta otra rama. Y esa ventaja comparativa, mediante una devaluación, le va a permitir incorporar vía política cambiaria una ventajita absoluta que le permite exportar. Porque si no hay diferencia de precio, no exportás. Dice Emiliano, está bien, pero competimos en el exterior, pero no producimos todo, no tenemos capacidad de industria. ¿Eso nos perjudicaría? Mirá, yo tengo por ahí el libro de un economista alemán, List, Friedrich List. El tipo es uno de los aporta los fundamentos clásicos del proteccionismo, ¿no? Y uno de los puntos, digamos, cúlmines de su argumentación fue el tratado, traer a cuento el tratado de Metán, del año 1500 y pico, entre Inglaterra y España. ¿En qué consistía el tratado de Metán? M-E-T-H-A-N se escribe aquí. ¿Sí? Consistía en lo siguiente, que Inglaterra iba a abrir su mercado a los productos agrícolas de España y al vino, por supuesto, probablemente también. Y España, en reciprocidad, iba a abrir su mercado a las manufacturas inglesas, incluyendo quizás algunos vinos también. ¿Dónde está el problema? Parece todo muy lindo, ¿no? ¿Qué pasó al final? Pasó que cuando se expande la frontera agrícola, producto de un aumento de la demanda de sus productos, se tienen que cultivar tierras menos fértiles. Y eso encarece el costo de producción. En cambio, la manufactura no tiene ese problema. La manufactura puede seguir consiguiendo insumos de algún lado y sigue vendiendo con pequeños cambios en el precio. Conclusión. A España se le desarmó toda perspectiva de incorporar
ya no manufactura, porque en esa época hablar de manufactura propiamente sería de incorporar talleres capitalistas, digamos, ¿no? No existía la gran empresa, la fábrica grande de 2000 obreros, eso no existía. Pero España, si lo iba a poder hacer, no fue posible porque las mercaderías venían de Inglaterra. ¿Cómo iban a competir? Si ya tenían todo armado allá, buena calidad, más barato de lo que podían producirlo los españoles. Ahora, a Inglaterra le convino, porque tenía insumos primarios baratos por mucho tiempo, que le mantenían baja al mismo tiempo la alimentación de los obreros, con lo cual también se mantenía bajo el salario nominal, sin perjudicar el salario real. O sea, le venía fenómeno para la acumulación de capital y para el desarrollo industrial, que quedaba coartado en España. A ver qué me han escrito, que hay muchas cosas que me escriben. Bueno, no me responde el mouse. Pacemeer. Dice, Emiliano dice, está bien, pero competimos en el exterior, pero no producimos todo, no tenemos capacidad de industria, ¿eso nos perjudicaría? Tendría que haber una situación concreta para darte una respuesta concreta, pero en principio sí. Y Emiliano agrega, porque con este criterio en los países donde el dólar es extremadamente caro, deberían ser los más competitivos, pero hoy no creo que sean estos países los que más compiten en el mercado mundial. Bueno, viste que yo mencioné algo de esto que vos planteás, cuando les mostré el cuadro ese de donde figura un índice de PBI per cápita de la India en 20 y en Europa en 100 y en Estados Unidos en 149. Entonces vos decís, pero ¿por qué no compran todo en la India? ¿No? No, no era por el PBI per cápita, perdón, era en los precios, que ya no me acuerdo los valores de los índices que comparaban precios. Los valores que les di recién me los trabuqué, son los del PBI per cápita, pero los que había que comparar son los de la última columna, que habla de los precios comparados, y donde también estos países tenían precios muy bajos, ¿no? Pero no pasa nada. No es que sean tontos los suizos de no sustituir el chocolate de ellos por el chocolate que pueden producir en la India, el cacao de la India. Seguramente debe haber motivos, ¿viste? Porque la gente no es estúpida. O sea, cuando uno se dedica al comercio, busca precio. Si no buscas precio, estás muerto. Y supongo que debe haber permanentemente búsqueda de cosas baratas en la India. Cosas baratas de calidad comparable. Pero por ahí hay muchos rubros que no los consiguen. Por más que todo es más barato. Pero la calidad no. Y por ahí no se hace de todo. Es muy probable que no se haga de todo. De la misma forma que nosotros no, digamos, que el desarrollo de la industria argentina de la electrónica tuvo retrocesos, no avances. Porque nosotros en los años 50, 60 tuvimos fabricábamos las radios, fabricábamos radios acá, y televisores. ¿Y qué quedó de todo eso? Era el fuego, ¿no? Que estaba subsidiado, no tenía opción. Bueno, el hecho es que hubo un retroceso. Bajaron las aranceles aduaneros, se desprotegió, todo fenómeno en los años 90, China, todo fenómeno. Pero no hubo un desarrollo, hubo un retroceso, digamos, ¿no? De la estructura industrial en ese sentido. O sea que hay productos que no fabricamos, que no podemos venderle a nadie porque simplemente no los fabricamos, porque hay otro que lo fabrica muchísimo más barato.
Depende de la especialización. Bien, Emiliano, esa es la frecuencia que estaba tratando de sacar. En la India son líderes en tela, si no me equivoco, sí. Lo que tenés que ver son los videos en YouTube de denuncia de las condiciones de trabajo. Es una cosa espantosa, más los incendios, la gente que... el riesgo laboral es terrible. Las empresas no se hacen cargo. O sea, realmente es muy duro. No es comparable con con las leyes sociales de Occidente. ¿Algo más? ¿Alguien quiere aportar algo más? Bueno, volvemos al slide. Si, allá. Si ustedes no lo ven, el slide me avisan por favor usando el micrófono, porque si no, no me avivo. Bien, en este momento tengo todo tapado por el slide. Bueno, entonces, claro, producto de la apertura del comercio, uno vende todo y el otro compra todo, y el que vende todo se queda con los dólares y el que compra todo se queda sin dólares. Y eso hace que se produzca una devaluación donde salen a flote las ramas industriales donde hay ventajas comparativas. Bueno, acá hay un ejemplo numérico que después va a ser usado también para especificar algunas cosas, donde suponemos dos países, España y Francia, dos industrias, la alimentaria y la manufacturera, y bueno, inventamos, por supuesto, esto es un invento completo, inventamos cierta utilización de mano de obra en España, en alimentos, de 600 horas de trabajo, y en manufactura de 400 horas de trabajo, entre todo el personal de cada sector. Con esas 600 horas se producen en España 60 toneladas de alimento, unidades, ¿no? 60 unidades de alimento, a un costo unitario de 10 horas de trabajo por unidad. En Francia, en la producción de alimentos, supusimos que fuera de la misma dedicación laboral, pero obtienen nada más que 30 unidades de alimento. De manera tal que el costo unitario en horas de trabajo en Francia de un alimento es el doble que en España. En la manufactura pasa al revés. Digamos, no es totalmente al revés. Pasa que también es más competitiva España, pero por menos, con una brecha menor. No es 2-1, es un 10% de más eficiente. La palabra competitividad todavía no tendría que haberlo usado. Es un 10% más eficiente en la producción de manufacturas España que Francia. O sea, Francia es el caso de un país que es ineficiente en todo, comparándolo con los otros países. En promedio, sumando la producción y el trabajo de ambos países, da un precio promedio de intermedio, ¿no? 13,3 horas de trabajo por unidad de alimento y 20,95 para una unidad de manufactura. Pero de acá, de este último renglón, en negro, lo que me interesa mostrarles es qué valores, qué cantidades se producían antes del comercio, antes de abrir el comercio. O sea, nos queda en la memoria que con la economía cerrada se podían producir 90 unidades de alimento entre los dos países y 38 y monedas
de manufactura. ¿Ok? Esto se entendió, ¿verdad? Es sencillito. Bien, veamos acá el tema de las ventajas absolutas y comparativas. También se llama ventajas relativas. Ventajas relativas o comparativas. Bien, entonces tenemos, tenemos los datos del cuadro anterior que nos mostraba el precio en medido en horas de trabajo. 10 para alimentos en España, 20 para manufactura y así. Y para Francia lo suyo. Lo primero que hacemos es calcular la relación de precios entre ambos países, la relación de precios entre ambos países para los mismos productos. En el caso de España es mitad de precio, 10 sobre 20, 0,5 es mitad de precio. Y, o sea, es una relación de 0,5 a favor de España. Y en manufactura es a favor de España, el cociente 20 sobre 22 me da 0,909 periodos. Si calculo los precios relativos para Francia, que en esencia es lo mismo que lo que vimos recién, pero invirtiendo la cuenta, por simplemente hacerlo de las dos maneras, tenemos que en Francia todo vale el doble y que la manufactura es un 10% más cara. Cosa que ya sabíamos. Pero acá lo ponemos con toda la cuentita. Obtuvimos los precios relativos. Bien. Ahora comparemos las horas de trabajo por unidad y vamos a ver que España tiene ventaja absoluta en todo. Y Francia, por supuesto, tiene desventaja absoluta, que es recíproco. Pero vamos a especificar lo que podrían ser lo que serían las ventajas comparativas de un sector español contra el otro y de un sector francés contra la otra industria. En España, los alimentos tienen ventaja comparativa respecto de la manufactura. ¿Por qué? Porque 0,5 es más barato que 0,9. Muestra una baratura mayor. Allí donde está la baratura relativa mayor, tenemos la ventaja comparativa. En cambio, la manufactura en España no tendría ventaja comparativa. En Francia, que es el país que realmente tiene problema con esto de la competitividad, ¿no? De que sus productos no compiten, tienen desventaja absoluta en todo, está viendo qué cosa podría exportar, porque quieren tener celulares, y los celulares no pueden fabricar, los tienen que importar, para eso necesitan dólares. De manera que vemos que donde tiene la menor diferencia de relación de precios, la menor distancia, la menor brecha con España, es en manufactura. Porque en alimentos es 2:1, mientras que en manufactura es 1,1:1. Entonces está ahí la ventaja comparativa. Está en el sector manufactura en Francia. Y ahí le ponemos que no tiene ventaja comparativa en alimentos, pero sí en manufactura. ¿Me siguieron hasta acá? Si me quieren decir algo, usen el micrófono, s'il vous plaît. Bien. Sigamos entonces. Y acá acá suponemos que hubo una apertura comercial. Abrieron el comercio. Al principio habrá pasado esto de que España fabricaba todo, pero después se equilibró. Y el dólar empezó a subir en Francia y a bajar en España. Con lo cual España fue más cara y Francia fue más barata. Entonces,
Al final de la historia, España se dio cuenta que su sector manufacturero se lo podía guardar porque los franceses producían manufactura y convenía que se especialicen en eso. Y España se especializó en alimentos. Acá olvídense de Metán, ¿no? Porque si uno le tira, salpica con la experiencia de Metán, este cuadrito se va toda la gracia que tiene, ¿no? Se pone triste la cosa, angustiante. Bueno, entonces, las horas de trabajo en España y la producción, toda dedicada a alimentos y cero a manufactura. Y en Francia al revés, todo manufactura, nada de alimento. ¿Cuánto alimento produce así España? Bueno, ¿se acuerdan que eran 10 a 1, 10 por unidad, 10 horas de trabajo por unidad? Bueno, dedica las 1000 horas de trabajo, las reconvierte, van todas a parar a alimentos y llegan a producir una cantidad de 100 unidades de alimento. Acuérdense cuánto se producía antes, 90, ¿no? Acá estaba, 90 unidades de alimento había. Y ahora tenemos 100 abajo, ¿ven? La suma en negro. Y de manufacturas tenemos 45,45 unidades. Y cuando la economía estaba sin comercio, ¿cuánto había? 38,18. Estamos mejor. Somos más ricos. El mundo es más rico que antes gracias al comercio. ¿Se dan cuenta? Esta es la conclusión esencial de David Ricardo. Él demuestra que liberando el comercio como liberando la economía nacional, la ventaja del comercio se multiplica por todos los países y termina teniéndose más producción más barata. Porque fíjense cuál es el precio. En alimentos 10 pesos, pero antes era 13,3 el costo en horas de trabajo. Y en manufactura es 7,27 y antes con economía cerrada, wow. No, estoy chispoteándome, disculpen, perdón. Acá no lo tengo. Bueno, el valor es 27,27 en manufactura y antes era 20. No, perdónenme que me aceleré y estoy perdido en mis propios. No están los precios acá. Hay que hacer la cuenta de los precios. Qué lástima que no lo puse. Bueno, lo que estaba viendo era el cambio de cantidades, no los precios. Perdón. Los precios son 1000 dividido 100, que es 10, que es el precio de los alimentos españoles. Y el precio de las manufacturas es 1000 sobre 45,45, que es el precio de las manufacturas francesas, que era 22,0022. O sea, quedó el precio o el costo de producción unitario de las manufacturas francesas. ¿eh? Bien, que es ese 22, algo. Pero la producción aumentó. Con el mismo trabajo, con el mismo esfuerzo. O sea, la gente trabaja lo mismo que antes. Y la producción de los dos países aumentó gracias a la asociación, al intercambio comercial. Realmente el comercio tiene una potencia, tiene un rol propio en desarrollar las fuerzas productivas de la humanidad. Claro que sí. Bueno, un minuto de comentarios hasta acá. Yo enseguida, piénsenlos, los comentarios, objeciones o lo que sea, y ahora voy.
Sono de rivolta. ¿Qué opinan? ¿Les parece bien? ¿Es demasiado lineal? ¿Qué opinan? ¿Era obvio? No sé. Bueno, gracias, Pedro. Sí, ahora quedó claro, pero después, digamos, cuando pase el tiempo te vas a olvidar. No se fíen demasiado de los cuadritos del PowerPoint, ¿no? Bien, Micaela. Claro, pues es medio, son áridos, los cuadritos son áridos. Hay que darles un poco de carne y de sangre para que se entiendan. Está bastante simple en el Power, ¿no? Bien, Camila. ¿Ustedes habían visto ventajas comparativas en alguna otra materia? En el, en el, bueno, sí, los empleos son los mismos, muchacha. Sigue habiendo 1000 horas de trabajo en los dos países. Suponemos que la demanda acompañó este proceso, ¿no? Si no, no tiene sentido. ¿Pierde más? ¿Quién pierde más? Eh, en parte, pierde más en parte de alimentos que en manufactura. ¿Pierde? ¿A qué te referís? Federico, la ventaja comparativa de Francia en manufacturas quiere decir que es menos ineficiente haciendo manufacturas que haciendo alimentos. Haciendo alimentos es muy ineficiente. En cambio, hace manufacturas bien, digamos, casi está muy cerca de los precios de España, de los costos de España. Ajá. Bueno, todo esto es hipotético digamos, y la gente como en la mirada a largo plazo que tenemos los economistas, los problemas de la gente no pesan. No, digo en chiste, pero algo de cierto hay, ¿no? ¿No? Es como una guerra. El general sabe que va a tener bajas, ¿viste? No le promete a los soldados que van a volver vivos todos. Le promete que si se esfuerzan van a ganar, o sea, si se arriesgan van a ganar. Bueno, esto sería una abstracción, es muy poco concreto el ejemplo, es totalmente inventado aparte. Eh, Bien, pero con la intención de mostrar el sentido de este tema, ¿no? De que si esto se generalizara, todos haríamos aquello que mejor sabemos hacer y sería para bien de todos. Ahora, esto que les acabo de mostrar eh, no es muy diferente de lo que pasa, no es diferente de lo que pasa en cualquier país, adentro de cualquier país, en cualquier provincia, en cualquier barrio, ¿no? Por ejemplo, acá, donde en el barrio que yo estoy, había hace mucho tiempo una ferretería grande que eh, vendía también no solamente las cosas que venden las ferreterías de barrio,
sino que vendía, por ejemplo, hierro redondo, rejas pero para encofrados, o sea, vendía productos de Asindar o de chapa. No le he visto que vendieran, pero quizás vendieran chapa también, no sé. Bueno, el hecho es que había un señor, ellos se mudaron una vez, ¿no? Se mudaron y había un señor que uno lo veía que hacía como trabajo de cadete. Ya hace mucho que no lo veo. Un señor muy sencillo, muy apocado, así de aspecto, ¿no? Muy apocado. Iba siempre caminando despacito, a ser un hombre mayor. Un día lo veo que cuando se mudaron estaba parado en la puerta del antiguo local con unos papelitos. Al que preguntaba, ¿qué pasó? ¿Que cerró la ferretería? Le daba el papelito. Esa era su función. O sea, él podría haber, digamos, la empresa podría haber ahorrado ese sueldo poniendo unos volantes colgando de la puerta. Y era lo mismo, ¿no? Nos mudamos, el mapa, etcétera. Pero le dio el trabajo a este señor. Se ve que es los dueños son muy buena gente y tienen tienen un compromiso y son solidarios con los antiguos empleados. Pero también es casi seguro que ese empleado no ganaba lo mismo que los muchachos que estaban cargando camiones o vendiendo en el local, en los mostradores del local. Pero consiguió un lugar en el mundo. ¿Entienden la idea? Es como Francia en el ejemplo de recién. Al abrir el comercio, tuvo su lugar en el mundo refugiándose en la manufactura. Por supuesto, acá nadie habló de lo que gana la gente. Pero el país donde hubo una mayor devaluación, su producto vale menos que antes. ¿Entienden? En dólares tuvieron que hacer que el dólar aumentara de precio, o sea que sus productos se devaluaran para poder entrar al mercado mundial. O sea, están en Francia, las 1000 horas de trabajo ahora valen menos que antes en dólares. ¿Lo ven? Y hay que ver si les sale más barato o más caro, que eso no lo analicé, los productos alimenticios que fabrica España, que produce España, ¿no? Entonces, acá lo que hemos visto es que hay una ganancia en producción. Lo que no hemos visto es cómo se reparte esa ganancia. ¿A dónde va a parar esa ganancia? ¿Quién se la queda? Ahí la teoría neoclásica del comercio internacional incorpora, nosotros no la vamos a ver, incorpora las demandas, las funciones de demanda. Entonces, ahí se define el precio. Y se define implícitamente cómo se reparte ese nuevo ingreso, ese nuevo producto, que surge de la comunión comercial entre ambos países. Ese es un tema. ¿Alguien quiere entrar? Ya lo dejé entrar. ¿Lo ven? Bueno, les voy a decir una cosa. Yo hoy estuve con el tema ese del examen a la mañana hasta que empezó la clase con ustedes. Comí de apuro, parado, porque tenía que seguir trabajando con ustedes. Pues estuve corrigiendo los exámenes, etcétera, les mandé las notas, ya todo.
Eh, pero yo diría, lo dejamos acá. Y ustedes lo pueden revisar y mañana, el lunes quiero decir, continuamos con la parte de economías abiertas y con el cierre que aparece en mi libro, el cierre del tema de ventajas comparativas. Que no es como en algunas películas de Hollywood antiguo, que los ganadores eran los más lindos, los más ricos, y los más fuertes y los más inteligentes. Acá la cosa está un poco matizada. Aprovechen a leer la parte de ventajas comparativas de comercio internacional, que ahora, digamos, lo que falta, que no estoy dando ahora, es por qué es que esto no se hace realidad. Hay comercio internacional, pero lleno de trabas. Bueno, los dejo con la intriga, vayan al libro y yo voy a descansar un poco, que ya es hora. ¿Alguien quiere decir algo más antes que nos vayamos? Entonces la bibliografía de su libro, claro, sí, sí, totalmente. De lo que viene ahora es el texto mío. Por ahí veo alguna cosa que les digo, esto véanlo mejor también en tal lado, pero bueno, por ahora es mi texto. Bueno, chao chicos. Me voy a descansar. No puedo decir que me voy a casa. Buen fin de semana ustedes también, ¿eh? Un poco de sol. Un poco de sol, arréglense para tomar un poco de sol, que es necesario para generar vitamina D y para estar con los huesos bien firmes. Chao chicos.